Queridos profesores y asistentes de la escuela dominical, hoy vamos a estar viendo la segunda parte del estudio bíblico No os engañéis, Dios no puede ser burlado, escrito por nuestro pastor Isaías Sánchez Valdebenito. El texto áureo, que es el texto principal de toda la enseñanza, se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Gálatas capítulo 6, desde el verso 7 al 9. Y nuestro texto base de la enseñanza de estos próximos dos domingos corresponde al libro de 2 Corintios capítulo 5 desde el verso 17 al 21. 2 Corintios capítulo 5 desde el verso 17 al 21 y que paso a leer a continuación. Lo leo en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios bendiga su palabra. Y les cuento un poquito de lo que ya habíamos visto en la vez anterior, que la advertencia del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 7, es muy clara y muy directa, y como lo habíamos dicho también en su momento, es profundamente confrontadora. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. El apóstol Pablo no escribe esto a los incrédulos, no escribe esto a quienes no son parte de la familia de Cristo, sino que lo escribe a la iglesia, a los que profesan fe en Cristo. Es posible vivir autoengañados creyendo que porque sabemos quién es Dios o porque formamos parte de una iglesia cristiana, parte de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, eso podría ser suficiente. Pero Pablo advierte y dice que nuestras acciones tendrán consecuencias. Dice él que lo que sembremos, eso es lo que cosecharemos. Esto establece el marco para el estudio bíblico que, como lo habíamos dicho en la vez anterior, se está enseñando en dos partes. Que la primera parte se centró específicamente en la parábola del siervo negligente de Mateo 25, y esta segunda parte se va a centrar en la identidad del creyente como nueva criatura. Ambas partes conectadas por el principio eterno del libro de Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Pues comenzamos con esta segunda parte que dice relación, y el título va a ser Nueva criatura, nueva responsabilidad. 2 Corintios capítulo 5, desde el verso 17 al 21. Y bueno, comienzo con una parte histórica para que ustedes también se adentren en este escenario, que cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, el escenario histórico de ese entonces estaba marcado por la expansión inicial del cristianismo en medio del Imperio Romano, que en ese momento se encontraba bajo el reinado de Nerón. La fecha estimada en donde podría haberse escrito esto sería entre los años 54 y 68 después de Cristo. Esta carta fue dirigida a la iglesia en la ciudad de Corinto, ciudad portuaria y comercial de gran importancia en Grecia. Su ubicación actual, si tuviéramos que ponerlo en el mapa de hoy, correspondería al sur de Grecia, específicamente la ciudad griega llamada Corintos, ubicada en el territorio de la República Helénica, que corresponde a la Grecia moderna. Corinto era conocida por su prosperidad y su diversidad cultural y religiosa, pues ahí coexistían el comercio internacional, las filosofías griegas y múltiples cultos paganos, especialmente la adoración a Afrodita, lo que generaba tanta inmoralidad, además de materialismo y una religiosidad superficial. En ese contexto, la iglesia fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero, según lo narra el libro de Hechos capítulo 18, desde el verso 1 al 18, enfrentaba enormes desafíos. Los desafíos de la iglesia en ese momento correspondían a divisiones internas,
inmoralidad o pecados morales, influencias de falsos maestros y mire, escuche bien, cuestionamientos directos a la autoridad apostólica de Pablo. Después de haber escrito Primera de Corintios para corregir abusos, divisiones, desórdenes que había en la iglesia, y después de una visita difícil y dolorosa, Pablo redacta esta segunda carta alrededor del año 55 o al 57 después de Cristo, probablemente desde Macedonia. El apóstol se encontraba en medio de sufrimientos y persecuciones, como él mismo lo describe. Dice, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Esto lo señala en 2 Corintios capítulo 7, verso 5. Y reconoce que su ministerio está marcado por tribulación, por angustia, persecución y pruebas, según lo señala en 2 Corintios capítulo 4, del verso 8 al 11. Sin embargo, es en esa debilidad es donde resalta con más fuerza la obra de Dios que da poder a su ministerio y le sostiene. Es en medio de este trasfondo de tensión y reconciliación que Pablo proclama con contundencia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Un mensaje que no es teórico simplemente, sino profundamente práctico. En medio de una sociedad corrompida y una iglesia dividida, Dios ofrece una vida transformada y un ministerio de reconciliación. La evidencia histórica y espiritual de esa reconciliación se ve en cómo Pablo exhorta a la iglesia a perdonar y a restaurar al hermano arrepentido, según lo expresa en el libro de 2 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. Y en cómo él mismo se presenta como embajador en nombre de Cristo, de 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Pero ahí entonces Pablo se encuentra consciente de que su autoridad viene de Dios y no de los hombres. Y esto lo rescatamos también del mismo libro de 2 Corintios en el capítulo 3, versos 4 al 6. En este momento histórico en el que Pablo lucha por afirmar la autoridad de su ministerio frente a falsos apóstoles, según él lo escribe en 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, explica la intensidad de sus palabras ahí. La proclamación de la nueva creación y de la reconciliación con Dios no surge de un ambiente de paz, sino que de una coyuntura donde la fe debía ser defendida. Mire, escuche bien y ponga atención a esto. Le decía entonces, y le repito, la proclamación de la nueva creación y de la reconciliación con Dios no surge, no viene, no nace de un ambiente de paz, sino de una coyuntura donde la fe debía ser defendida, la iglesia debía ser corregida y el apóstol debía apelar al poder transformador del evangelio en un contexto hostil, en un contexto complicado. La carta en su conjunto deja ver cómo la historia concreta de Pablo y la iglesia se enlaza con la revelación divina. ¿Cuál es esta revelación divina? La cruz de Cristo como fundamento de una nueva humanidad reconciliada con Dios. No olvidemos que el estudio bíblico anterior nos recordaba que en el reino de Dios la inactividad también es pecado. No basta con no hacer lo malo, pues si no usamos lo que el Señor nos ha confiado, sea mucho o sea poco, estamos siendo negligentes. El siervo que enterró su talento fue juzgado con severidad porque desperdició la oportunidad de servir y producir fruto. Hoy somos llamados a desenterrar nuestros talentos, a orar, servir, testificar, edificar y trabajar para el reino de Dios. No importa cuánto hemos recibido, lo que Dios espera es fidelidad en lo que tenemos en nuestras manos. La pasividad espiritual nos roba el propósito y nos expone al juicio, pero la obediencia y la diligencia son las que traen gozo y recompensa eterna. Lo que sembremos hoy, cosecharemos mañana. Por eso debemos vivir activamente, sirviendo al Señor con amor y compromiso, para un día escuchar de sus labios, como decíamos en la escuela pasada, bien, buen siervo y fiel. Ahora bien, después de confrontar la negligencia, que es el tema que estudiamos en la primera parte de este estudio, debemos presentar el fundamento positivo de la vida cristiana. No se trata solo de evitar el juicio, sino de vivir en plenitud como nueva criatura.
Pablo declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en el verso 17. Este versículo no debe leerse como una frase motivacional, sino como una verdad transformadora, como una realidad que es capaz de cambiar nuestras vidas. La conversión no es una reforma superficial, es una muerte y un nuevo nacimiento, según establece el libro de Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Es dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir para Cristo. Según de Corintios capítulo 5, verso 15, lo dice claramente. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La nueva identidad en Cristo conlleva una misión, acarrea una misión, trae consigo una misión y nos dio el ministerio de la reconciliación en el verso 18. Esto no es solo tarea de pastores o misioneros. Todo creyente, por el simple hecho de ser salvado, ha sido llamado a representar el reino y a hacer las paces con todos. Segunda de Corintios capítulo 5, que es el texto principal de esta enseñanza, del verso 17 al 21, cuando usted lee otra versión, que es una versión que a mí me gusta bastante, que es la traducción en lenguaje actual, puede que lo clarifique un poco cuando dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Esto usted lo puede contrastar también con la versión Reina Valera de 1960 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y ponga atención con esta parte del verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí entra el concepto de embajadores de Cristo. Pablo escribe, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, en el verso 20. Esto nos confronta, esto nos llama la atención y nos hace preguntarnos, ¿representamos dignamente a aquel que nos salvó? En la práctica, ¿cómo se vería esto hoy? Cuando por difícil que sea la circunstancia, usted se aparta de lo que sabe que le hace mal y lo lleva a pecar, pero elige honrar a Dios, está actuando como embajador porque está representando dignamente a aquel que lo salvó. En otro ejemplo, cuando un adolescente rechaza la presión sexual de su entorno y se guarda en santidad, está viviendo como nueva criatura. Está representando entonces a aquel que lo salvó. Un tercer ejemplo podríamos dar cuando una madre o un padre, una hermana o un hermano enseña a sus hijos a orar y a leer la Biblia, no solo de palabras, sino que además con su propio ejemplo, les demuestra a sus amigos, compañeros de trabajo, jefes, incluso desconocidos, lo que es ser un hijo o una hija de Dios y busca una vida de santidad, justicia, orden, confianza, en fe y con fe. Entonces está ejerciendo también el ministerio de la reconciliación. Está representando a aquel que le salvó con su actuar. Y con este mismo actuar, con sus actos, está apaciguando, está intercediendo, mediando, arreglando, olvidando. Pero lo más importante también, que no puede dejarse de lado, es perdonando.
que son sinónimos de la palabra reconciliar. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 nos exhorta: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto implica una vida contracultural, con prioridades eternas, con una pasión santa por extender el reino de Dios. Contracultura significa, o podría decirse que es una cultura cuyos valores y normas de comportamiento difieren, chocan sustancialmente de los de la sociedad mayoritaria. En otras palabras, una cultura aferrada a lo de Dios, por lo que difiere del mundo, el demonio y la carne. Pablo termina este capítulo 5 de 2 Corintios con una declaración gloriosa. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Verso 21. Esta es la base de todo. No se trata de esforzarnos en nuestras fuerzas, sino de vivir desde la obra consumada de Cristo, desde lo que Cristo ya hizo. Su justicia es nuestra y por eso vivimos para Él. La versión TLA, traducción del lenguaje actual de la Biblia, buscando la intención del escritor y traerlo al lenguaje actual, señala en 2 Corintios capítulo 5, verso 20 y 21, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos: hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Una nueva criatura no puede vivir como la vieja. Efesios capítulo 4, del verso 22 al 24. Ahí se enseña. Un reconciliado no puede callar. Hechos capítulo 4, verso 20. Dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un embajador no puede representar sus propios intereses. Debe hablar lo que su rey ordena. El evangelio no solo es para ser creído, es para ser vivido. Cristo no murió para que seamos espectadores, sino protagonistas de su reino en la tierra. Hemos sido transformados para transformar. Esa es la gracia, esa es la intención. Reconciliados para también reconciliar. Y enviados para representar el reino de Dios. Que esta verdad sacuda nuestra pasividad, que podamos entender que no estamos haciendo lo suficiente, que nos levante esta palabra del letargo espiritual, que en cada clase de escuela dominical cada maestro y cada alumno sepa que no basta con aprender, hay que actuar, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y como terminamos en la escuela anterior, que pronto podamos oír de parte de nuestro Señor: bien, buen siervo y fiel. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga este estudio bíblico. Les recuerdo a cada profesor, por favor, no se salgan del tema. Hay suficientes citas bíblicas en el estudio bíblico, no se escape del tema. Si estamos hablando de papas fritas, puede hablar de puré, puede hablar de papas al horno, puede hablar de papas cocidas, pero por favor, no se me escape a la cazuela, no se me escape al pescado frito, no se me escape a otras cosas. No perdamos el tiempo, en el poco tiempo que tenemos en la escuela dominical, no perdamos el tiempo en temas que no vienen a la enseñanza. Estudie bien el tema. El estudio bíblico está por varios días, por favor, no lo deje para último momento. No se escape del punto principal de la enseñanza que está en el curso de la enseñanza. Se les va a adjuntar la guía del profesor. Por favor, aténganse a la guía. No, durante la enseñanza, no den oportunidades a los alumnos. Los alumnos no saben lo que usted está enseñando ni lo que usted va a enseñar. Por favor, metámonos, démosle la importancia a nuestro cargo, al puesto que tenemos de maestros, de profesores. Son ustedes los profesores, no los alumnos. Los alumnos tienen 10 minutos al final o 5 minutos al final para poder conversar, comentar. Pero cuando ustedes estén enseñando, por favor, no se salgan del tema, no se pierdan del tema. Escuchen este estudio 1, 2, 3 veces, escúchelo durante el día en múltiples ocasiones y después que lo hayan escuchado varias veces, se sientan a estudiarlo, se sientan a escribir los puntos que le parecen más importantes, siempre respaldado por la pauta del profesor.
Dios le bendiga. Cualquier duda, cualquier ayuda que ustedes requieran de parte nuestra, estamos a disposición de ustedes. Recuerden que el jefe de profesores es nuestra hermana Dolores Cepeda. Cualquier tema anexo a la escuela dominical, pero que tenga relación con los profesores, por favor, lo dirigen directamente con ella y ella nos lo hará presente a nosotros como pastores. Dios le bendiga grandemente. Hasta otra oportunidad.